estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio de la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy bajo el tema la llenura del Espíritu Santo. Esa promesa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en el capítulo 14 del libro de Juan. Y vamos a estar leyendo el versículo 26, que es el versículo tema de este estudio bíblico. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre amado, la cual bendecimos, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, guiándonos, que seas tú, Señor, revelando tu palabra, enseñándonos, Señor, que dándonos sabiduría, conocimiento y entendimiento, Padre. Esta palabra, Señor, que nos alumbra, Señor, cada día, y que podamos entender, Señor, ese misterio, Señor, de la Trinidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema del Espíritu Santo realmente ha sido un tema, ¿verdad?, de mucho desafío para mí especial, ya que el hombre ha intentado de ilustrar de alguna manera lo que es el Espíritu Santo. Tratar de ilustrar ese misterio de la Trinidad de Dios. Y la palabra nos habla mucho sobre el Espíritu Santo, sobre su obra, sobre cómo influye en nosotros. Pero realmente no podemos llegar a una totalidad de entenderlo totalmente y necesitaríamos tener esa mente perfecta, esa mente glorificada para poder entender a mayor amplitud todo eso relacionado sobre el Espíritu Santo. Pero leyendo este capítulo, cuando el Señor le da esa promesa a los discípulos, me da con leer capítulos anteriores y me doy cuenta de en ese momento en que Dios les da esa promesa a sus discípulos, a sus seguidores, en un momento, digamos que en turbulencia, en un momento de confusión, en un momento lleno de temor, ya que en capítulos anteriores Dios se había reunido con sus discípulos y le estaba explicando que él iba a ser entregado para luego más tarde iba a ser asesinado y él iba a morir. Imagínate cómo se sentirían esos discípulos que estuvieron mucho tiempo con él, viendo sus señales, viendo sus prodigios, escuchando sus enseñanzas, viendo cuán sabio era este maestro para ellos. Y sobre todas las cosas, esperando un reino el cual él le había prometido. Habiendo dicho esto, imagínate recibir la noticia que él los iba a dejar, que él iba a ser entregado, que fue traicionado por Judas. Viendo todo esto, esos discípulos siendo perseguidos por aquellos ancianos de la ley religiosa que querían darle muerte a Jesús. Imagínate en qué momento. Sin embargo, vemos que en ese comienzo del capítulo 14, Jesús le da unas pequeñas palabras a sus discípulos que están pasando por esos momentos y dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En medio de ese momento, Jesús les da una promesa que él iría al Padre en el reino de los cielos y prepararía
una morada para ellos. Él está dando ahí una pequeña herencia de esa promesa que ellos heredarán en un futuro. No tan solo eso, dice en el versículo 12, otra de las promesas que también nos incluye a nosotros, y dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creo que esas promesas, no tan solo para los discípulos, son promesas grandiosas y maravillosas para nosotros, sabiendo que a través de nosotros, siendo su instrumento, Dios se va a glorificar. Dios se glorifica a nosotros cuando oramos para sanar enfermos, cuando oramos por algún propósito, por alguna voluntad del reino de los cielos, y esa oración llega y la mano de Dios se menea a nuestro favor. No tan solo eso, dice más adelante otra promesa que dice en el versículo 13: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Así que qué bonito, ¿verdad? Tener eso en la mente, que nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, pedir por nuestras necesidades, pedir para la voluntad de los cielos, y tener esa confianza y estar certero de que Él hará en su nombre. Claro, todo sea por la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Pues Dios le da esas promesas en esos momentos a esos discípulos. Pero yo creo que el regalo más hermoso que Jesús pudo ofrecer en ese momento de temor es que Él iba a enviar a otro Consolador, al Espíritu Santo. Y dice en el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero sin embargo, en el versículo 15, Él define quiénes serían esas personas que recibiría esta promesa y recibiría este regalo tan maravilloso del cielo. Dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan en su libro recalca muchas veces que debemos obedecer al Señor. Jesús siempre decía a sus discípulos que si ellos lo amaban, si realmente ellos lo apreciaban, tenían que obedecer sus mandamientos. Y esto es importante para nosotros saber que debemos obedecer, porque si queremos tener esa llenura del Espíritu Santo, queremos que esa herencia que el Señor nos va a dar, ese regalo maravilloso, ya que conocemos que la Trinidad se compone de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres morando en nuestro corazón. En esos momentos Jesús quería que ellos entendieran eso. Ahora, cuando veamos el versículo 16, que dice: os enviaré otro Consolador. A lo mejor para nosotros la palabra otro no tendrá ningún significado. Sin embargo, la palabra en griego tiene dos ramas de palabras. La primera es la palabra heteros, que significa otro de un tipo diferente, la cual obtenemos la palabra heterogénero, que significa un género diferente al. Esta palabra heteros es la que Pablo utiliza cuando habla a la iglesia en Galacia, que le dice: si alguno predicare otro Jesús, sea anatema. Ahí el otro significa heteros y Jesús. Otro que predicare otro Jesús, sea anatema. Pero la palabra otro que vemos en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan es el otro, que en griego es alos, que su significado viene siendo otro exactamente del mismo tipo. O sea que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: yo me voy a morir. Él explicó que iba a resucitar el tercer día, pero les dice: enviaré a otro como yo.
otro con las mismas cualidades que yo poseo. Es como si estuviera diciendo exactamente: voy a enviar a alguien que los ayude como yo los he ayudado. Y si lo ponemos por muchos ejemplos y decimos pues qué ha hecho Jesús por ellos, pues podemos ver que Jesús respondió a toda pregunta. Así que también nosotros como cristianos que poseemos el Espíritu Santo, podemos entender que el Espíritu está dispuesto a responder todas nuestras preguntas. Jesús proveyó todas sus necesidades. El Espíritu Santo está dispuesto a proveer todas nuestras necesidades si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús suplió toda protección, suplió toda instrucción, suplió toda sabiduría y todo conocimiento. Y el Consolador, siendo otro igual que Él, en nosotros, Él proveerá toda protección, toda instrucción, toda sabiduría, todo conocimiento. No tan solo eso. Jesús le explicó a sus discípulos el presente de ellos, también lo que estaba por venir y lo que iba a suceder. Y eso lo podemos observar nosotros los cristianos que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, nos ha instruido del tiempo en el que estamos viviendo y el tiempo que vamos a vivir. Y lo que va a suceder posterior a lo que está sucediendo en estas cosas. Porque el Espíritu, Él nos ha iluminado, Él continuará guiándonos. Él no nos ha abandonado, el Espíritu Santo no nos ha dejado a la deriva, Él no nos ha dejado sin guianza. Él siempre ha estado junto a nosotros, guiándonos hacia los propósitos de Dios, hacia la perfección que Dios quiere que lleguemos. Y Él continuará ayudándonos hasta llegar a esa herencia, el cual el Señor Jesucristo nos dice que esas moradas que Él está preparando. Por eso, otro como Él. Otro que hace e hizo lo que hizo con Jesús. Jesús siempre ha anunciado que su ministerio ha sido guiado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha obrado en su ministerio. Por eso el Señor Jesucristo se enojó con los fariseos y con la gente que decía que Él echaba y hacía todos los milagros por el poder de Belcebú. Jesús, enojado porque la gente no podía ver lo que el Espíritu estaba haciendo. Por eso Jesús, en ese mismo capítulo 14 de Juan, Él dice que no todos podían percibirlo, no todos podían verlo, ni podían conocerlo, porque su mente estaba entenebrecida. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso Pablo oraba para que Dios quitara toda mente entenebrecida, para que Dios diera el conocimiento. Porque si Dios no nos da el conocimiento, no podemos entender las cosas del Espíritu. Por eso la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Será acaso con nuestras ofrendas? Según la cantidad de ofrendas que nosotros demos, ¿la porción del Espíritu Santo será aún mayor? ¿O será si cada día que asistamos a la iglesia se añade un poco más la porción del Espíritu Santo? Pues déjame decirle que nosotros somos llenos del Espíritu Santo gracias al Padre. El Padre es quien nos llena a través de nuestra comunión con Él. Y hay varios ejemplos en la Biblia de cómo Dios llenaba a las personas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 3, Jehová le decía a Moisés que él había elegido a Belsael, hijo de Uri,
Y dice en el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. De ahí dice para inventar diseños, para trabajar en oro y la plata. Ese es el mismo Espíritu que obra en ti y en mí. Ese es el mismo Espíritu que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da ese talento, ese arte para todo lo que sea para el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo que nos capacita para esta hora en la cual Dios nos ha llamado. También, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues conociendo la palabra del Señor, leyéndola, escudriñándola, estudiándola. Es ahí donde obtenemos ese conocimiento. Ahí donde podemos conocer ese misterio. Por eso Jesús le decía al discípulo, no todo el mundo le ve ni le conoce. No todo el mundo está interesado en la palabra de Dios. Así que por eso Pablo le decía a sus discípulos que no se llenaran del vino, la cual trae disolución, sino sed lleno. Es un mandato, sed lleno. ¿Cómo? A través de estudiando la palabra, leyendo la palabra, conociendo la palabra, conociendo el misterio de la Trinidad, conociendo a Dios, conociendo a su Hijo y conociendo al mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios debe enseñarnos antes de llenarnos de su presencia. Cómo actúa en nosotros, cómo Dios obra en nosotros, cómo Él nos usa para traer a otros al reino de los cielos, porque la misma palabra dice que es el Espíritu de Dios el que añade a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo ha estado desde el principio, no tan solo desde el Pentecostés, sino ha estado con los siervos de Dios desde el principio. Y podemos ver las grandes proezas que hicieron los discípulos de Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que se enfrentó a los gobernantes y ancianos de las leyes religiosas para aquellos tiempos. Dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo se enfrentó a aquellos que en algún momento condenaron a Jesús. Tuvo ese valor. Por eso le pido al Señor en esta hora que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan ese mismo valor hoy en día, para enfrentarnos a las circunstancias y a las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Otro ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo fue Esteban. Esteban también, delante de los ancianos, predicó la palabra de Dios. Dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y él hablaba y explicaba todo del Antiguo Testamento, trayéndolo hasta lo que era Cristo Jesús. No habló de su persona, no habló de lo que le enseñaron, sino habló de lo que aprendió de la palabra de Dios. Pablo decía que oremos para que el conocimiento de Dios nos llene. Por eso en esta hora les exhorto que continúen leyendo la palabra de Dios. Continúen conociendo este misterio de la Trinidad de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Si leemos Hechos, el libro de los Hechos, vemos esa obra del Espíritu Santo. Por eso dicen que no tan solo es el libro de los Hechos, sino es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos no tiene un final, porque todavía el Espíritu Santo sigue trabajando y sigue obrando. Ese viento recio aún sopla. Ese viento recio que lo leemos en Hechos capítulo 2. Ese mismo viento recio es el que dice que en el Antiguo Testamento Dios envió un viento recio para abrir el mar. El Espíritu Santo siempre ha hablado desde el principio y continuará obrando hasta que lleguemos a la presencia de Dios. El misterio del Espíritu Santo no es más que esa herencia de Dios morando en nosotros. Es un poquito de lo que vamos a ver, es un poquito de lo que vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios. Lo estamos disfrutando ahora. ¿Tú lo estás disfrutando? Disfruta ese regalo
que hay versiones que dicen que es un regalo de paz mental, es un regalo de paz en el corazón. Y si tenemos ese regalo hermoso de Dios, del Espíritu Santo, tú estás probando esa pequeña porción de herencia que tenemos en el cielo. Una comunión con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro abogado defensor. Por eso, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo. Es otro, como decía Jesús, es otro igual a yo. Va a seguir obrando, te va a seguir ayudando a perfeccionar la obra de nuestro Señor que ha hecho en nosotros y nos llevará hasta las moradas eternas. Le damos gracias al Señor primero por la salvación, por limpiar nuestro corazón, que ahora, como dice Pablo, ahora es el templo del Espíritu Santo, el que mora en nosotros. Por eso Pablo decía que quitáramos todos los deseos de la carne de nuestro cuerpo y tengamos los deseos por el Espíritu. Así que continúen orando, continúen haciendo el bien y nada, que el Señor continúe llenando de su presencia en sus vidas, que Dios le abra el entendimiento, la sabiduría cada vez más en estos tiempos difíciles, pero que tenemos la certeza y la confianza de que ese Consolador está con nosotros, ayudándonos en todo momento. Así que no se turbe vuestro corazón en estos tiempos, ni tenga miedo. Creer en Jesús, en que Él está haciendo, creer que el Padre envió el Espíritu Santo y que ellos están morando en tu corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos a la próxima. En el nombre de Jesucristo. Amén.